Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 12 de enero de 2023. El asunto que más ruido está organizando hoy en el panorama informativo, bueno, el que más ruido está organizando sin duda es la canción de Shakira frente a Piqué. No me refiero a eso, excepción hecha de esa canción, de la que por cierto luego hablaremos, porque también está hablando todo el gobierno, todo el mundo está hablando de la canción de Shakira. Para que se hagan ustedes una idea de las 10 tendencias en este momento en las redes sociales, las 9 primeras hacen referencia de una manera o de otra a esa canción. Pero insisto, dejando al margen esta cuestión, que es la más comentada hoy sin duda en nuestro país, lo que más ruido está organizando es el auto del juez Llarena, del instructor del Procés, en el que da ya carta de naturaleza a algo que por otra parte conocíamos. O sea, no es que yo quiera aquí ejercer de iconoclasta y decir, oiga, tampoco vamos aquí a sacar las cosas de quicio. Cuando el gobierno modificó, mejor dicho, abolió el delito de sedición del Código Penal y cuando rebajó el delito de malversación, ¿qué estaba tratando de hacer? Lo sabíamos todos. Era un secreto a voces. Estaba tratando de allanar el horizonte penal de los líderes del Procés. Y por lo tanto estaba tratando de sentar las bases para que ellos pagaran desde el punto de vista penal el menor precio posible por los actos que cometieron el 1 de octubre de 2017. Por lo tanto, no nos llamemos a engaño. Hoy que hemos sabido que efectivamente la justicia, después de esas reformas, tiene que actuar en consecuencia, y por lo tanto el auto del juez Llarena lo que nos dice es, mire, yo ya no puedo acusar al señor Puigdemont, que está huido de la justicia, como saben, por un delito de sedición, tampoco me parece que los comportamientos, la conducta del señor Puigdemont en el año 2017 responda al nuevo delito tipificado en el Código Penal de desórdenes públicos agravados y por lo tanto solo le puedo acusar de malversación y de desobediencia, que por cierto no conlleva penas de privación de libertad. De tal manera que estamos a un cuarto de hora de ver cómo el señor Puigdemont vuelve a España después de haber estado en Waterloo viviendo a cuerpo de rey y que nadie va a impedir que pueda actuar con absoluta libertad. Es verdad que todavía pende sobre él la espada de Damocles de a ver cómo queda lo de la malversación, pero la parte mollar de su, digamos, castigo penal por haber incurrido en delitos tipificados en un código penal ahora modificado queda allanado. Y vuelvo a repetir, esto es lo que perseguía el gobierno, no hay ninguna cosa que se pueda calificar de inesperada desde mi punto de vista, pero bueno, es desde luego el asunto del día y me gustaría que entráramos a profundizar en ese auto del juez Llarena. Lo primero que tenemos que hacer, aunque sea a grandes rasgos, es conocer en qué consiste. Miguel Ángel Pérez. El magistrado del Tribunal Supremo, instructor del 1O, Pablo Llarena, explica en su auto que tras la eliminación del delito de sedición por parte del gobierno de Pedro Sánchez, por el que estaban procesados Carles Puigdemont, los exconsejeros Comín i Ponsatí y la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira, los hechos de la causa encajan solo en un delito de desobediencia y no en el de desórdenes públicos en su nueva formulación hecha por el Ejecutivo ni en la vigente en el momento de los hechos. Llarena destaca que la nueva ley del Ejecutivo no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de un eventual enjuiciamiento, sino directamente un contexto cercano a la despenalización. No obstante, el magistrado mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de malversación de caudales públicos al considerar que la reforma de dicho delito no afecta a los hechos investigados. Llarena también deja sin efecto las euroórdenes y las órdenes nacionales e internacionales de detención que estaban dictadas contra los 5 procesados del 1OR declarados en rebeldía y acuerda una nueva orden de busca y captura en ingreso en prisión de Puigdemont, Comín y Puig, una vez eso sí se pronuncie la justicia de la Unión Europea sobre su inmunidad parlamentaria. Por último, el instructor del 1O desmonta las coartadas del gobierno para eliminar este delito de la sedición, destacando que las penas del delito ya eran homologables al resto de países europeos, al contrario de lo que decía el Ejecutivo. A mí me parece que esta es la parte más interesante del auto. Insisto, por otra parte, a mí no me parece que haya ninguna sorpresa detrás de la conducta del señor Llarena, porque está obligado a adaptar, digamos, las acusaciones contra Puigdemont al nuevo ordenamiento jurídico reformado por el legislador, por el Congreso y por el Senado de nuestro país. Pero ese reproche, ese doble reproche que hace el juez Llarena en el auto al gobierno, en primer lugar, diciendo que naturalmente este contexto se acerca mucho a la despenalización de lo que hicieron. Y es interesante
que empieza a emitir esta, digamos, no jurisprudencia, porque no se puede hablar en esos términos, pero sí por lo menos esa opinión fundada, porque saben ustedes que los líderes del Procés ahora le han pedido al Tribunal Supremo que revise las condenas y que les absuelvan. Bueno, pues lo que está diciendo Llarena es que, en su opinión, la reforma del Código Penal nos sitúa en un contexto cercano a la despenalización de los delitos que cometieron en su día los líderes del Procés. Y luego hace un segundo reproche que me parece también bastante interesante, y es que hasta hoy, estoy leyendo textualmente un párrafo del auto del juez Llarena, hasta hoy era plenamente homologable el delito de sedición al de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado. Por lo tanto, desmiente lo que tantas veces han dicho miembros del Gobierno. Sin ir más lejos, también hoy. Hoy ha habido ministros del Gobierno, por ejemplo Pilar Alegría, que han vuelto a decir que se trataba sencillamente de homologar nuestro ordenamiento penal al del resto de los países europeos. El Gobierno no tiene ningunas ganas de que quede claro, en mi opinión, estoy juzgando en función de lo que he oído, de las declaraciones de los miembros del Gobierno. Les han dicho, oiga, que se van a ir de rositas, que lo que han hecho ustedes les permite a estos líderes independentistas poder, en fin, no pagar por lo que hicieron, más de lo que han hecho algunos. El señor Puigdemont no pagó nada porque, como saben, huyó de la justicia y por lo tanto no entró en prisión. ¿Qué dice la portavoz del Gobierno? Esto. Lo que se concluye con esta decisión que hemos conocido en el día de hoy es que, efectivamente, esos hechos que se produjeron entonces continúan teniendo una condena, un reproche penal, y que todos ellos han de responder ante la justicia española. No sé por qué pluraliza, porque esos hechos, reproche penal, si desaparece la sedición, solo la malversación, hasta donde yo sé. Pero como no quiero hablar de lo que no sé, yo de verdad tengo la humildad de decir, mire usted, yo no soy ningún experto, pero sí que tengo la capacidad de hablar con los expertos, y a mí me gustaría que ustedes tuvieran la mejor información posible. Por eso le he pedido a Juan Carlos Carbonell, que es un catedrático de Derecho Penal, de los más reputados que tenemos en nuestro país, que nos ha ayudado algunas veces, a que me ayude a clarificar, para que todos ustedes lo tengan meridiano, qué es lo que pasa a partir de ahora. Don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Bueno, después del auto del juez Llarena, que seguro que usted conoce con detalle, don Juan Carlos, ¿qué puede pasar con el señor Puigdemont y con el resto de los líderes del Procés? Si no cometieron ningún delito de sedición, si su conducta no encaja con el delito de desórdenes públicos agravados y solo queda la malversación, ¿qué horizonte penal tienen? Bueno, pues tienen el horizonte penal que prevén los nuevos preceptos que regulan justamente la malversación, donde también ha habido una modificación importante respecto de la regulación anterior, de la antirregulación que estaba vigente cuando sucedieron los hechos, donde se hablaba de que el delito consistía en sustraer los caudales públicos, mientras la expresión sustraer se entendía como modificar su destino, ¿no? Mientras que ahora se habla de apropiarse. Es decir, el tipo fundamental, el tipo básico de malversación de caudales públicos va a consistir en hacer propio el dinero, en quedarse los caudales públicos. Entonces eso encaja también con cierta dificultad respecto de los hechos del proceso, de los hechos que tuvieron el proceso, que encajarían mejor en el 432 bis, donde se habla del destino usos privados, y sobre todo del 433, que dice que a los que, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, diera el patrimonio público una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviera destinado. Eso supone un horizonte, como dice, entre 1 y 4 años de prisión y inhabilitación de 3 años y multa de 3 a 12 meses. Si además el daño es grave, la inhabilitación es hasta 6 años. Yo no sé si, porque no conozco tan bien como usted me atribuía el auto del juez Llarena, si va por ahí, si va en efecto por el 433, o va por entender que es aplicable el 432 porque se trata del destino a usos privados. Y en ese caso la pena sí puede llegar hasta, si no
si no se restituyen los caudales, la pena puede llegar incluso hasta 12 años de privación de libertad. O sea que digamos que el señor Puigdemont no podría, mientras no se clarifique esta situación, no podría, digamos, venir con la garantía de que no va a pasar una temporada en la cárcel, para que todos nos entendamos. Bueno, en mi opinión no. Luego pueden pasar las cosas que pueden pasar. Es decir, que sale en juicio y que posteriormente se le indulte, claro. Ese es otro tema. Con la ley en la mano, el señor Puigdemont tiene que ser juzgado y a mi juicio hay suficientes indicios como para que sea condenado, claro. Y déjeme que le haga una pregunta más, don Juan Carlos, porque hay un asunto, es verdad que a mí me llama mucho la atención, nadie lo está, en fin, ponderando, y a lo mejor es que es una idiotez y que por lo tanto tengo que desecharla de mi cabeza, pero yo siempre he creído que rehuir la acción de la justicia es un delito en sí mismo, y nadie está diciendo, oiga, este señor se huyó, por ese comportamiento no tiene que rendir ningún tipo de responsabilidad. No, porque no ha sido justamente condenado. Una cosa es eludir las condenas, por tanto desaparecer después de haber sido condenado, y otra cosa es, haber dificultado obviamente su propio enjuiciamiento. O sea que eso... lo que sí ha habido en algún caso es, y por eso va también por ahí la euroorden, la solicitud, ha habido desobediencias, eso sí, a mandatos de la justicia española. Pero dejemos claro, si usted no me dice lo contrario, que la desobediencia no lleva aparejado penas de privación de libertad. Efectivamente. Don Juan Carlos, pues le agradezco mucho, que sé que además le he sacado una comida para que usted nos pueda aclarar estos puntos, pero a mí ya sabe que todo lo que sea la precisión me conmueve, así que mi gratitud infinita. Un saludo muy cordial. A usted, encantado de colaborar. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que hay, y por lo tanto, insisto, las cosas son ahora mucho más fáciles de lo que eran antes de esta reforma que el gobierno impulsó con ese objetivo. Si es que, lo vuelvo a repetir, es que no hay nada nuevo bajo el sol, el gobierno lo dijo con toda claridad, y de hecho la oposición lo que ha hecho hoy es utilizar precisamente ese argumento para cargar contra el gobierno. Lo han hecho sobre todo en el Partido Popular por partida doble. En Génova 13, digamos, la sede nacional, el señor Bendodo. Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Ahora, no nos dijo de qué forma lo iba a traer. Lo que no nos dijo que lo iba a traer con una alfombra roja. Por tanto, todavía le quedan delitos a Puigdemont, pero Rovira, por ejemplo, tenía solo la acusación de el delito de sedición, ya puede volver a España en cualquier momento. Esto es un auténtico disparate. Bueno, esta es la opinión del señor Bendodo. Naturalmente, ahora hablaremos del caso de la señora Rovira. También ha querido hablar de este asunto con más contundencia. Esto no es sorpresa, porque Isabel Díaz Ayuso, cada vez que habla, digamos, sin ningún tipo de cortapisa, sin ambajes. Y lo que ha dicho hoy ha sido esto. Ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helará la sangre a lo largo de estos meses. Y de aquí a poco ya está el camino hecho hacia la independencia ilegal de Cataluña. Lo veremos a través de consultas, de falsas urnas de cartón, de tensión en la calle, donde todos los delitos quedarán impunes. Y el problema que hemos tenido en Cataluña en los últimos años ha agravado mucho más todavía. Esto es lo que visualiza la señora Díaz Ayuso en un futuro, no sé si muy cercano o menos cercano, eso no lo ha aclarado ella. En todo caso, a mí me interesa ir al fondo de la cuestión, tal y como yo lo veo, O sea, a mí me parece que el fondo de la cuestión es ¿por qué hizo el gobierno lo que ha hecho? Para facilitarles la vida a los líderes del procés. Y por lo tanto, los líderes del procés tendrían que estar hoy contentos. ¿Están contentos o no están contentos? Están muy contentos. Y ahora van ustedes a escuchar a Marta Rovira diciendo que está contenta y que por aquí van las cosas. Pero lo que el gobierno nos quiso vender, esto no lo perdamos de vista, porque me parece, insisto, en mi humilde opinión, que es el fondo de la cuestión que nos ocupa. Lo que el gobierno nos vendió es: yo ayudo a los independentistas, yo busco una solución política al conflicto de la independencia y acabo con la independencia. Es decir, yo les digo, bueno, venga, vamos a hacer tabla rasa, lo que hicisteis no va a tener grandes castigos penales, más de los que habéis pagado, pero se acabó la historia. Y sin embargo, esto queda claro que no es así,
porque hoy tanto Rovira como el señor Aragonés han dicho, esto está muy bien, esto lo esperábamos, pero esto nos acerca más a lo que nosotros queremos, que es la independencia. Esto no es el precio que sacia nuestra sed de independencia, todo lo contrario. Esto lo que hace es que todavía exacerba más nuestra estrategia de alcanzar cuanto antes la independencia. Escuchen a Rovira. De entrada, la música nos gusta porque es lo que pretendíamos, ganar derechos y la posibilidad de seguir defendiendo con todo el derecho del mundo la República Catalana. Hoy sí que la música que empieza a sonar es la que queríamos provocar. Para poder seguir luchando por la República Catalana. No se ha terminado el procés, señores del Gobierno. Todos los días hay alguien que nos lo recuerda. Antes de ayer fue la portavoz del Gobierno. Ayer fue la portavoz de Esquerra Republicana. Y hoy es el propio presidente del Gobierno de Cataluña, el señor Aragonés, el que dice, con todas las letras, que el procés no se ha acabado, diga el Gobierno de Sánchez lo que diga. Por el presidente Puigdemont habla el presidente Puigdemont y no seré yo quien diga qué debe hacer él o cómo debe articular su defensa. Simplemente recordar que hasta este momento estaban en marcha unas euroórdenes por 3 delitos, sedición, malversación y desobediencia, y ahora se mantiene por 2. Malversació i desobediència, y ahora es manté por 2. Bueno, en todo caso, el Gobierno, ya saben ustedes que está jugando a hacerse el sordo. Es decir, bueno, sí, pueden decir lo que quieran en Cataluña, ellos dicen que van a seguir con las suyas, que no ha terminado el procés, que todo está como estaba, pero yo voy a lo mío. Y lo mío es no darme por enterado. Bueno, pues muy bien, hasta que, como dice Isabel Díaz Ayuso, vuelva a plantearse en todo su esplendor el problema que ya hemos vivido desgraciadamente en España. Esta es la noticia, yo creo que más destacada del día, aunque hay otra polémica muy fuerte que a mí me llama poderosamente la atención, porque es una polémica en el seno de la izquierda que, en fin, cada uno la puede valorar como quiere. Yo les voy a dar los hechos y ustedes llegan a las conclusiones que quieran. La protagonista, ya lo sabrán probablemente a estas horas, es la señora Rodríguez Pam, que es la número 2, para entendernos, del Ministerio de Igualdad, la número 2 de Irene Montero. Entonces, ayer estaba participando en un coloquio con otras feministas y salió a relucir el asunto de la rebaja de las condenas a los agresores sexuales después de la reforma de la ley del sí es sí. Y lo hizo en un tono jocoso en el que dijo cosas como esta. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan cientos, miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Nada, unas risotadas, hombre. Que va, no es importante que estén saliendo a 144, es lo que llevamos, agresores sexuales a la calle, no es importante, es cientos, miles, no solo son 144, no, pecata minuta. Esto es la propaganda de siempre. Bueno, este tono, a mí, en una secretaria de Estado, me parece verdaderamente sorprendente, pero no es importante lo que a mí me parezca, lo importante es lo que le parece al gobierno. Entonces, como saben, en el gobierno hay muchas mujeres, hay muchas ministras, y han hablado un montón de ellas, todas para, con una cierta continencia verbal, poner a caldo a la señora Rodríguez Pam. Ninguna para secundar o para entender ni el tono ni el fondo de las declaraciones de la señora Rodríguez Pam. Por ejemplo, Reyes Maroto. Bueno, no se puede ironizar. Desde luego había, yo creo que un contexto en esa reunión en la cual, bueno, pues se propiciaron conversaciones que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado. Yo creo que ante la violencia de género lo que tenemos que hacer es poner recursos, proteger a las víctimas y ni un paso atrás. Por ejemplo, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas. Por ejemplo, la ministra de Justicia, Pilar Llop. Lo que está pasando con la legislación contra los delitos sexuales, con la ley conocida como la ley del sí es sí, la ley de garantías de la libertad sexual, es importante dejar claro que es algo muy serio, sobre lo que de ninguna manera se puede frivolizar, es algo muy serio. Por ejemplo, la ministra que ejerce también, la ministra de Educación, que ejerce también como portavoz de la Ejecutiva del PSOE, la señora Pilar Alegría.
Mire, yo lo primero que le tengo que decir es que todo el mundo tenemos días que desde luego no son los más afortunados y desde luego no se utilizan expresiones desde luego lo más acertadas. Bueno, podemos llegar, yo creo que en carácter bastante científico, a la conclusión de que el gobierno está bastante enfadado con las declaraciones de Ángela Rodríguez Pan. Yo creo que esto es indiscutible. Hemos visto a 4 ministras decirle a Rodríguez Pan lo que ha dicho. ¿Y qué es lo más sorprendente de esto? Que bueno, que no les gusten las declaraciones de la secretaria de Estado, ahí se acabaría. Pero es que, fíjense, después de que se hayan producido las declaraciones de las ministras que acabamos de escuchar, ha comparecido ante la opinión pública Rodríguez Pan para decir que, por supuesto, no piensa dimitir ni nada de una cosa parecida, y para justificarse con este argumentario insólito. Feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad, y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España. Pero si no es el Gobierno de España quien la ataca, si son las ministras del Gobierno de España quien la atacan, señora Rodríguez Pan. Pero si acabamos de escuchar a Isabel Rodríguez, a Reyes Maroto, a Pilar Llop y a Pilar Alegría. O sea, no lo entiendo. O sea, a mí que me tomen por tonto empieza a molestarme un poco. Yo sé que no soy muy listo, pero ¿por qué dice usted esta tontería mayúscula? Si quienes están criticándolas son las ministras del Gobierno de España. Naturalmente ella lo que quiere es convertirse en víctima, no se sabe muy bien de quién, porque si dijeran que es que le ha atacado Vox, le ha atacado el Partido Popular, le ha atacado Ciudadanos, pues otra vez la derecha viene a cobrarse una pieza, en fin, lo que quiera. Pero, insisto, las respuestas críticas vienen del gobierno. Y por lo tanto, no puede usted decir que están atacando al gobierno, salvo que el gobierno se quiera atacar a sí mismo, lo cual sería una situación verdaderamente insólita. Eso no quiere decir, naturalmente, que no se haya pedido la dimisión de la señora Rodríguez Pan por parte del principal partido de la oposición. Por supuesto, Matías Bendodo ha dicho que debería dimitir y cuanto antes mejor. Pero esto está, digamos, en lo que es la naturaleza de las cosas. No puede el Partido Popular rechazar esta historia. Bueno, y dicho lo cual, a mí me parece que es una polémica verdaderamente sorprendente en los términos en que se lo he contado. Ustedes pueden llegar a la misma conclusión. Pero déjenme que termine, antes de ir al resumen de otras noticias, con algo que me ha llamado mucho la atención. Les decía al principio del programa, sí, evidentemente el auto del juez Llarena es importante, digamos el rebote que tiene en el gobierno contra la secretaria de Estado de Igualdad es importante desde el punto de vista, digamos, político, pero ¿es lo que más ruido ha organizado hoy? No, señor, se lo vuelvo a repetir. De lo que se está hablando hoy sin parar en España, sin parar, créanme, es de la canción de Shakira contra Piqué. Hasta el punto de que Pilar Alegría, la ministra de Educación, ha sido preguntada hoy por esa canción. Y no crean ustedes que se ha sacudido la pregunta, digamos, con una cierta incomodidad. No. Ha entrado en detalles. Bueno, yo me reconozco fan de Shakira. A mí me gusta mucho Shakira y esta última canción que hemos escuchado es verdad que es un temazo y seguramente lo tenemos de número 1 muchísimas semanas, ¿no? Pero por continuar en este debate que usted me está diciendo, sí que es verdad que hay una parte de la canción que a mí no me ha gustado. Y es eso de compararnos a unas mujeres frente a otras, como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda. Esa es la única parte que no me ha terminado de convencer, que no me ha gustado de la canción. Pero dicho esto, en fin, yo históricamente, desde hace muchos años, sigo muy de cerca a Shakira. Aunque hay quien prefiera un Twingo a un Ferrari, llevando esa lógica de la cosificación, bueno. Bueno, yo sí que le tengo que decir que prefiero los Casio a los Rolex. ¿Ah, sí? Bueno, es jueves, es 12 de enero de 2023. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Fiscalía aboga por suspender el ingreso de Griñán en prisión hasta contar con un informe más preciso. Nos da más detalles Macarena Domínguez. El Ministerio Público ha pedido un informe más preciso al Instituto de Medicina Legal que permita evaluar si procede o no el ingreso en prisión de Griñán, condenado a 6 años de prisión por el caso de los seres fraudulentos. Mientras se elabora este informe, la Fiscalía aconseja suspender la entrada en prisión del expresidente andaluz. El Instituto de Medicina Legal ya emitió un primer informe forense el pasado 3 de enero en el que consideraba el tratamiento para el cáncer que padece Griñán poco compatible con su ingreso en prisión. Sin embargo, la Fiscalía considera este informe incompleto dado que la médico forense no pudo evaluar la evolución de la enfermedad, ya que el tratamiento aún no se ha iniciado.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, niega que sea una contradicción su asistencia a la cumbre entre Francia y España en Barcelona la semana próxima, mientras su partido llama a las movilizaciones de protesta por la cita entre Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Además, Aragonès ha dicho que enviará a Moncloa una propuesta para tratar temas de infraestructuras y lengua. Es una reunión entre dos gobiernos. Es una reunión entre dos gobiernos porque es una cumbre entre dos gobiernos. Estamos hablando en este caso del gobierno español porque son ellos los que nos han ofrecido la posibilidad de que participemos. Ahora a ver en qué términos se produce, porque no podemos desaprovechar esta oportunidad. Es decir, si viene la República Francesa a Cataluña, ¿quién la va a recibir? ¿La delegada del gobierno español en Cataluña o el presidente de Cataluña? ¿La delegada del gobierno español a Cataluña o el presidente de Cataluña? Nuevo capítulo en la guerra por el agua. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, sostiene que el documento remitido al Consejo de Estado, que afecta al trasvase Tajo-Segura, es el que fue respaldado mayoritariamente en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que afirman desde el Gobierno valenciano. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto esta mañana a una ministra de Transición Ecológica optimista para poder llegar a un consenso más amplio. Ha dicho que el actual en materia de control de caudales y dice que ve normal que por proximidad cada uno en su territorio vea las cosas con preocupación, pero se muestra dispuesta, dice, a seguir hablando, no sin antes acusar a los que no comulgan con su propuesta, como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, de hacer demagogia. Es muy fácil buscar argumentos demagógicos que enardezcan un poco los sentimientos de preocupación legítimos, en todo caso, de cualquiera. Pero no se trata de generar más preocupación, se trata de aportar con propuestas sobre cómo resolver los problemas. Y nuestra responsabilidad como Gobierno es intentar maximizar el interés general, intentar maximizar las respuestas que hay que ofrecer a cada una de esas necesidades. Esto es lo que decía Teresa Rivera en el Club de Diálogos para la Democracia esta mañana, donde ha insistido en la importancia de darle un nuevo enfoque al tratamiento del agua, como ocurre con la energía. Tras la tregua de Navidad, los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid reanudarán este jueves la huelga indefinida, una iniciativa a la que se sumarán a lo largo de este mes los sanitarios de otras comunidades como Andalucía, donde se ha convocado un paro el 20 de enero. En el caso de la capital, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha arremetido hoy contra los médicos en huelga y ha dicho que detrás de las protestas hay motivaciones políticas. No son los médicos, no son los taxistas, no son los vecinos, son los mismos partidos y sus sindicatos en la sanidad, en la educación, en las residencias, en el taxi, en todos los sectores. Estamos en campaña y creo que tienen muy pocas ganas realmente de resolver todo. Y precisamente Ayuso ha anunciado hoy también un incentivo fiscal para nuevos inversores que vengan a la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas. Isabel Díaz Ayuso responde al impuesto a las grandes fortunas de Pedro Sánchez con un incentivo fiscal para nuevos inversores. Que vamos a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que pretendemos actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez. Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Dos son los requisitos: no haber residido en España en los últimos 5 años e invertir en Madrid. Esta medida no está dirigida solo a los grandes patrimonios, no hay un mínimo de inversión, se aplica desde el primer euro. Se trata de una medida pionera en Europa con la que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere lanzar un mensaje a la comunidad inversora internacional. En España hay contrapesos institucionales y alternativas al gobierno de Pedro Sánchez. El precio de la gasolina y del gasóleo se ha disparado en la última semana, la primera completa sin el descuento de 20 céntimos por litro a los carburantes, al encarecerse respectivamente casi un 17% y más de un 15%, según los datos publicados en el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Javier García. Buenas tardes. El precio de la gasolina y el diésel sí se ha disparado en la última semana, la primera completa sin el descuento de 20 céntimos por litro, y de media el litro de gasolina ha escalado hasta los 1,61 euros y el diésel 1,68. Con estas subidas, el precio de la gasolina es el más alto que se registra desde la semana del 1 de agosto, cuando a las puertas de la segunda fase de la operación salida de verano se vendía a 1,7. En el caso del gasóleo, el de la última semana es el más caro desde mediados de noviembre, pero pese a esta escalada de los carburantes tras el fin de los descuentos, los precios siguen siendo inferiores a los máximos históricos y es más bajo que el que se registra de media en la zona euro y en la Europa de los 27.
Y terminamos contándoles que el hombre detenido en Marbella, al que la policía investigaba por matar a su expareja y arrojar al mar su cuerpo sin cabeza ni manos, ha confesado los hechos ante las evidencias que le señalaban como autor de este crimen. Víctor Arrufat. Todo hace indicar que el hallazgo el pasado domingo de un cadáver sin cabeza ni manos flotando en el mar entre Elviria y Las Chapas podría ser el de la mujer. Las pruebas de ADN determinarán si se trata de la misma. La Policía Nacional le detuvo el pasado lunes por su presunta implicación inicialmente en un delito de quebrantamiento de condena después de que los familiares de su expareja, también colombiana y víctima de violencia de género, presentaran una denuncia. La familia de la desaparecida expuso que ella había sido amenazada por teléfono días atrás por su expareja sentimental, que había quebrantado las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial tras su detención el pasado diciembre por malos tratos. La víctima y el detenido habían mantenido una relación de 5 meses de duración que ella decidió concluir el pasado noviembre, cuando comenzaron los problemas. Posteriormente, ella presentó una denuncia por un episodio de malos tratos. En casa de Herrero, Es Radio.